Fue a fines de julio de 1971, 50 años atrás, cuando un grupo de 6 diputados demócratas cristianos abandonaron ese partido. Lo abandonaron para integrarse a ese nuevo conglomerado llamado Izquierda Cristiana, y lo hicieron alegando que la democracia cristiana, ya en pleno gobierno de la Unidad Popular, había abandonado su política izquierdista. Fue esta una clara manifestación, una más, de esa infiltración marxista en fuerzas cristianas. De hecho, la izquierda cristiana terminó siendo un conglomerado particularmente radical y en algunas materias muy cercano a una de las facciones del MAPU, en algunas materias incluso cercana a la izquierda cristiana, al MIR y al Partido Socialista. Esa infiltración marxista en la Iglesia Católica desde comienzos de los años 60 y desde ahí en adelante, causó 3 problemas muy graves. Por una parte, en primer lugar, y el más doloroso para cualquier creyente, la pérdida del sentido de su ministerio en tantos sacerdotes, la pérdida del sentido de su vocación en tantas religiosas y religiosos. Algunos de ellos, desgraciadamente, incluso abandonaron su ministerio, su consagración, para dedicarse a la actividad política pura y simple. En segundo lugar, fue esa infiltración la causante de un gravísimo deterioro de la unidad entre los católicos, porque postulaban esas posiciones una serie de planteamientos en materias morales y en materias doctrinales que eran contrarios al magisterio de la Iglesia, seguido por muchísimos católicos y, por lo tanto, a la medida que había seguidores, la Iglesia joven, así se venía llamando desde el año 68 en adelante, los que se habían tomado la catedral, los cristianos para el socialismo, así pasarían a llamarse después, provocaron esa división tanto en lo moral como en lo doctrinario. Y en tercer lugar, y lo más delicado desde el punto de vista político, estos planteamientos parecían blanquear, parecían facilitar la colaboración de los cristianos y en particular de los católicos con el marxismo. Eran, se decía, 2 vías paralelas que podían converger, de tal manera que se hiciera la auténtica revolución. Un editorial de Mensaje de comienzos de los años 60 ya había insistido en esto, en que los cristianos tenían que hacer la revolución, no eran verdaderamente cristianos. Y esa convergencia causó un enorme daño a la vida política chilena porque le facilitó al gobierno de la Unidad Popular el revestirse también de la presencia de cristianos que supuestamente se sentían con todo el derecho y con toda la legitimidad de colaborar con un régimen marxista. La pregunta es si hoy sigue vigente esa tendencia. Bueno, por supuesto que sí, en la llamada Iglesia Popular, en esos grupos que se autodenominan los laicos de, y ponen la ciudad a continuación, y que reflejan con esa denominación su afán totalitario, como si no hubiera otros laicos en esa ciudad, como si ellos fueran los laicos oficiales de. Y cuando uno ve sus declaraciones, lo que descubre es que están impregnadas de teología de la liberación, están impregnadas de marxismo barato, y que van detrás de los mismos objetivos de los cuales iba persiguiendo la Iglesia joven y los cristianos para el socialismo. Los 80 sacerdotes famosos, aquellos. En primer lugar, atacar a la jerarquía, convertir a la Iglesia en una Iglesia democrática, popular, sin jerarquía, no la Iglesia instituida por Jesucristo, con Pedro y los apóstoles y por lo tanto sus sucesores, el Papa y los obispos. En segundo lugar, deshacer toda la vida sacramental, toda la vida ritual, al punto que algunos que participan en esos movimientos, los laicos de, sostienen que ya no va a hacer falta el sacerdocio, que ellos se pueden autoadministrar las fuentes de la gracia, no sé si creen en la gracia, pero en fin, así lo plantean por lo menos. Y en tercer lugar, por supuesto, siguen postulando que desde la Iglesia deben cambiarse las estructuras. La Iglesia no está más que destinada a una tarea temporal, de cambio estructural, de la vieja monserga de los años 60. O sea que nada nuevo bajo el sol. Qué bueno recordar que cuando la fe se impregna de ideología, cuando la moral se impregna de ideología, la fe y la moral pueden resistir, pero no siempre resisten en las personas determinadas.
La fe y la moral son superiores a cualquier ideología, por supuesto, pero hay personas que en su debilidad se ven muy afectadas. Y eso fue lo que sucedió con la Iglesia Joven, con los Cristianos para el Socialismo. Es lo que está sucediendo hoy día con la así llamada Iglesia Popular, con los laicos de... Atención, porque esta vertiente también está presente en el Chile de hoy y el marxismo, como siempre, la sabe aprovechar muy bien.